Hola, ¿qué tal? En el vídeo de hoy vamos a entrar un poquito en profundidad en los componentes de la guitarra y además vamos a comparar una guitarra acústica con una guitarra clásica y vamos a ver las principales diferencias y al final del vídeo mis recomendaciones con respecto al uso de una u otra. De paso os enseñaré un par de guitarras que tengo y entraremos un poquito en detalle de cómo están construidas, etcétera. Así que aquellos de vosotros que os gusten las guitarras y os guste comprar guitarras, vender guitarras, etcétera, seguro que le sacáis jugo también a este vídeo. Así que sin más preámbulos, vamos al lío. Bueno, lo primero que tenemos que presentar es a nuestros dos contendientes. Nuestro púgil de la izquierda es una Suzuki & Co. de mediados de los 70. Realmente comprada a mediados de los 70. Es una guitarra que tiene un cerrón de años. La gente las está vendiendo alrededor de unos $400, $500, depende del estado del instrumento, pero normalmente están peor conservadas que esta. La tapa es de abeto. Si os fijáis en las vetas de la tapa, esto es una cosa a tener muy en cuenta. Cuando una guitarra es buena, vais a encontrar estas líneas, ¿veis? Estas líneas verticales, demostrando que realmente son láminas de madera. La tapa es de una lámina de madera y no de un conglomerado de madera como hacen en los muebles modernos las empresas que tú y yo sabemos. El resto de la madera con el que está fabricado la guitarra es de caoba. La caoba es una madera bastante más oscura. Voy a dar la vuelta y así le echamos un vistazo al tono de la madera, que es una madera más oscura y un pelín rojiza. La verdad que es un acabado muy bonito. El diapasón es de madera de palo rosa sin barnizar, que no llega a ser a lo mejor totalmente negra, pero casi. Es un marrón muy oscurito, muy oscurito. Por otro lado, nuestro púgil de la derecha es una Manuel Rodríguez e Hijos, que son de fabricación prácticamente artesanal y son una maravilla de guitarras. Esta se viene vendiendo, para que os hagáis a la idea, por unos $1.300 más o menos, una cosa así. Esta tapa está fabricada en madera de cedro canadiense. Los aros y el fondo son de palo santo indio laminado de doble cara, muy estético. Bastante más clarita que la madera de caoba. Sin embargo, en sonoridad también es así muy, ¿cómo os diría? Un sonido muy oscuro, con unos medios graves muy resaltados. Podéis ver el mástil y notáis que la madera no tiene nada que ver con la madera con la que está acabado el cuerpo. El mástil es de cedro de Honduras. Y el diapasón es de madera de ébano. Fijaros, la madera de ébano es prácticamente de color negro. La madera del puente es de palo santo de Madagascar. Y si veis esa piececita blanca finita, la de la parte superior, está hecha de hueso. Mientras que hay una pieza similar en nuestra guitarra acústica, que está en el centro de ese raíl de metal que está entre tornillos, esa pieza es de plástico. En este caso es de hueso. Y la cejilla, que es la piececita blanca que separa el clavijero del mástil, es también de hueso. Si lo vemos de cerca, en esta pieza se nota muchísimo más que es de hueso. En el caso de las guitarras acústicas y clásicas, las maderas con las que está hecho el producto influyen mucho en el sonido. En las guitarras eléctricas la influencia del sonido es bastante menor. Las cuerdas de la guitarra acústica son cuerdas de acero, tienen un sonido muchísimo más afilado, mientras que las de la española son cuerdas de nylon. En el caso de la acústica, cuerdas de acero o de alguna aleación metálica similar al acero. Depende de la marca de las cuerdas, etcétera. Mientras que en la española parece, entre comillas, como si fueran cuerdas de plástico, en la acústica las cuerdas son de metal. Una cosa que tenéis que saber es muy importante, no pongáis cuerdas de acero en una guitarra española para hacerla sonar como una guitarra acústica. Si nosotros ponemos cuerdas de acero sobre nuestra guitarra española, el mástil va a ceder, se va a doblar y vamos a estropear la guitarra hasta el punto de tener que tirarla. Hay una diferencia entre una guitarra acústica y una guitarra española referente al mástil, y es por esta razón por la que no podemos montar cuerdas de acero en una guitarra española. El mástil de la guitarra acústica, si os fijáis en la pala, veis que ahí hay como una tapita negra justo encima de la cejuela o puente menor. ¿Veis los 3 tornillitos que tenemos aquí? Pues estos 3 tornillos los quitamos y debajo tenemos una pieza que lo que hace es ajustar la curvatura de nuestro mástil. Es como una varilla de metal, os enseño una foto, que según vamos girando va alterando la forma de nuestro mástil. El caso es que la española no tiene esta pieza. Y la pieza no solamente sirve para alterar la curvatura del mástil, sino que además es una pieza metálica que soporta la tensión de las cuerdas de acero y hace que nuestro mástil no ceda. Es más, si nuestro mástil cede, podemos corregirlo con esta pieza, tocando el alma de la guitarra, que se llama, pero como la española no tiene alma, si se nos comba el mástil, se nos tuerce, no vamos a poder enderezarlo de ninguna manera. Y guitarra a la basura, creedme, no es buena idea
ponerle cuerdas de acero a una guitarra española. Otra gran diferencia que nos vamos a encontrar, si comparamos los dos mástiles, es la anchura del mástil de una guitarra acústica con respecto a la anchura del mástil de una guitarra española. En la guitarra española el mástil es mucho más ancho. Si os fijáis en la guitarra acústica hay una especie de dibujos en el mástil, que también se llaman guías, que nos ayudan a saber en qué traste nos encontramos. Si vamos desde la pala, podemos contar que estas señales, traste 3, traste 5, traste 7, traste 9, traste 12, traste 15, traste 17. En la guitarra española, adicionalmente, no tienes ningún tipo de marca. La gente se suele poner pegatinas y tal. Pero bueno, en esta guitarra en particular hay una trampita. Fijaros, ¿veis en el lateral? En el traste 3 nos encontramos un puntito, traste 5 otro, traste 7, traste 9, traste 12. Fijaos, el traste 12 tiene 2 puntitos, no sé si se aprecia bien. El cuerpo de las dos guitarras, en este caso vais a encontraros con que tiene, para empezar, una diferencia de tamaño. Esta diferencia de tamaño va a provocar comportamientos distintos de sonoridad. Hay guitarras acústicas que tienen el cuerpo más pequeño que esta. Esta es una guitarra de tipo jumbo. Jumbo porque tiene el cuerpo muy grande. ¿Qué provoca ese cuerpo muy grande? Primero, que tenemos más resonancia. La caja de resonancia es más grande, por lo tanto tenemos un volumen más alto. Pero además se caracteriza porque tiene un sonido que ataca más sobre graves y medios, a pesar de que las cuerdas de acero nos dan mucho brillo por el material que tienen. Esta guitarra jumbo nos va a permitir tener un sonido más profundo, más potente, por así decirlo. La guitarra española, en este caso, tiene el cuerpo mucho más pequeño y esto va a provocar sobre todo que la sonoridad sea mucho menor. El timbre es que no tiene absolutamente nada que ver. El timbre de una guitarra española, como veremos ahora cuando coja la guitarra y toque un poco, es totalmente distinto al de una guitarra con cuerdas de acero. En este caso particular podéis observar además que la guitarra española que yo tengo es de cuerpo estrecho, mucho más estrecho que el de la acústica. Influye ciertamente en el timbre también, haciendo probablemente perder alguna serie de armónicos, pero bueno, ahora como os explicaré, esta guitarra está pensada para estar enchufada y donde te da todo es a través de un amplificador. Bueno, como os dije en el vídeo de Conoce tu instrumento, el agujerito este que veis aquí en el cuerpo de la guitarra es la cavidad que permite que la caja de resonancia amplifique el sonido que le llega de las cuerdas. Si os fijáis en la guitarra acústica, yo tengo ahí puesta una pastilla. Pronto haré un vídeo relacionado con las pastillas. Es una pastilla específica para acústica, se atornilla sobre la caja de resonancia y como veis tiene colgando un cable de jack. Ese cable de jack lo utilizo para enchufar al amplificador. Y así en lugar de tener que ponerle un micrófono, pues directamente grabo por un ampli. Obviamente esta pieza me la compré aparte, debe andar por los 40 o 50 dólares y la verdad es que tiene un sonido muy bonito para lo económica que es. Muchas guitarras acústicas son electrificadas de serie, o sea, llevan su toma de jack y suelen llevar un previo como el que lleva la española que tengo yo aquí, que justo al revés. Normalmente las españolas no son electrificadas, aunque cada vez hay más modelos de guitarras españolas electrificadas, y os voy a enseñar el previo que lleva. Este previo de la marca Fishman, de la misma marca que la pastilla que os acabo de enseñar en la guitarra acústica, me permite ecualizar el sonido y lo que tiene son un micrófono en el interior de la caja de resonancia y un piezoeléctrico en el puente. ¿Qué nos permite esto? Pues combinar los dos sonidos que capta. Si os fijáis hay un control aquí que pone pickup y mic. Pickup sería el piezoeléctrico y mic sería el micrófono que hay en el interior de la caja. Y como veis, pues tiene varios parámetros de ecualización y en definitiva es una gran herramienta para poder enchufar nuestra guitarra española. En este caso venía obviamente de serie con la guitarra. Si tenemos la mano pequeña, pues a lo mejor le encontramos más ventaja a la acústica que la española. Pero vamos, yo tengo la mano pequeña y sigo pensando que la española es más agradecida y es más fácil sacarle buen sonido. O sea, si tú eres un guitarrista principiante, en mi opinión, incluso a la hora de tocar con la mano derecha, porque si no tocamos con púa, en la guitarra acústica podríamos hacer carne picada casi. Esa distancia entre cuerdas y ese ancho de más en el mástil nos va a permitir cometer menos errores y tocar sin querer otras cuerdas cuando estamos intentando ir a una en concreto. Bueno, y para que os hagáis una idea sonora de la diferencia entre las dos guitarras, voy a tocar un par de piezas, tanto con una como con otra. Una de ellas será una pieza así, en plan de guitarra más clásica, y otra de ellas será una pieza pues de folk yankee que se haría con una guitarra acústica, y así vais a notar a lo que me refiero cuando os digo que cada guitarra está hecha para lo que está hecha. No voy a conectar en el amplificador ninguna de las dos guitarras y voy a entrar directamente por el microambiente para que notéis la diferencia de sonido entre ellas cuando están sonando de una manera natural, no conectadas a un amplificador. Que quieras que no, el amplificador siempre va a colorear y alterar el sonido.
Y eso es todo. Pues nada, ya sabéis. Si os surge cualquier tipo de duda, si queréis profundizar en alguna de las cosas que hemos estado hablando ahora, lo único que tenéis que hacer es escribirme y yo encantado monto otro vídeo respondiéndoos. Ale, sed buenos.